D'Invercourt comprendió al regresar que no era tarea fácil la de reorganizar aquellas fuerzas, y aún se vio amargado por las protestas de Carlos, que olvidaba, al parecer, la tarea más urgente que se le encomendara, hasta que el valiente soldado empezó a perder la paciencia ante los injustos reproches de su amo. Señor, dijo, fui a restablecer el orden en la vanguardia y dejé el cuerpo principal bajo la dirección de vuestra gracia. Ahora al regresar veo que no tenemos vanguardia, flancos ni retaguardia. Tal es la confusión. Somos lo más parecido a un barril de arenques, observó el glorioso, lo que no deja de tener relación con el ejército flamenco. El chiste del bufón hizo reír al duque y evitó tal vez que continuara la discusión entre él y su general. Pudo conseguirse un Lusthaus o casa de campo de algún acaudalado liegense y se hizo evacuar a todos sus habitantes para dar cabida en ella al duque y a sus servidores. La autoridad de Invercourt y Crèvecoeur logró establecer por fin una guardia de unos 40 hombres en las cercanías y hacer encender una gran hoguera con maderas sacadas de otras casas que derribaron con tal objeto. Algo a la izquierda de esta finca, entre la misma y el suburbio que, como hemos dicho, quedaba frente a la puerta de la ciudad y que ocupaba la vanguardia borgoñona, había otra casa de recreo, rodeada de jardín y patio, y con 2 o 3 pequeños terrenos cercados en la parte posterior, que fue elegida para establecer el cuartel general del rey de Francia. No pretendía éste ser un soldado, pero la indiferencia al peligro y la sagacidad naturales en él permitían que se le considerase como tal. Sin embargo, preocupábase siempre de emplear a los más hábiles en la profesión y depositaba en ellos la confianza que eran merecedores. En esta segunda casa se alojaron Luis y sus servidores inmediatos. Parte de la guardia escocesa fue situada en el patio, donde había casillas y refugios que les ponían al abrigo del mal tiempo, y los demás fueron destacados en el jardín. El resto de las tropas francesas quedó acampada en el estrecho contacto y en buen orden, con centinelas encargados de dar la alarma en el caso de que se vieran atacados. Dunois y Crawford, ayudados por varios oficiales y soldados veteranos, entre los cuales distinguíase Cuchillada, lograron, derribando paredes, abriendo brechas en los cercos y llenando zanjas, facilitar las comunicaciones entre las tropas y la ordenada unión de las mismas en caso de necesidad. Entretanto, el rey juzgó conveniente acudir sin más ceremonia a los cuarteles del duque de Borgoña, a fin de conocer cómo habría de procederse y qué cooperación esperábase de él. Su presencia dio origen a que se realizara una especie de consejo de guerra en el que posiblemente no había pensado el duque. Fue entonces que Quintín de Urguar solicitó con insistencia que se le admitiera por tener algo de importancia que comunicar a ambos príncipes. No tuvo que vencer grandes dificultades para entrar, y no fue poca la sorpresa de Luis al oírle relatar tranquilamente y con claridad el propósito de Guillermo de la Marck de hacer una salida contra el campamento de los sitiadores, cobijado bajo los uniformes y las banderas de Francia. Es probable que el rey se hubiese sentido mucho más satisfecho de habérsele comunicado estas noticias a él solo, pero ya que todo el relato había sido hecho públicamente y en presencia del duque de Borgoña, se limitó a decir que ese rumor, fuera falso o verdadero, era muy digno de ser tenido en cuenta. De ninguna manera, interrumpió el duque con descuido, de haber existido el propósito que anuncia este joven, no me lo hubiese comunicado a mí un arquero de la guardia escocesa. No es imposible, sin embargo, y os pido a vos, querido primo, y a vuestros capitanes, que tengáis presente la advertencia para evitar las desagradables consecuencias que podría acarrear semejante ataque en el caso de no ser previsto. Ordenaré a mis soldados que lleven una faja blanca sobre su armadura. Dunois, haced que se entreguen al instante. Claro está, agregó el rey, si mi hermano y general lo aprueba. No veo inconveniente en ello, replicó el duque, si la caballería de Francia quiere correr el riesgo de que en el futuro se les aplique el mote de caballeros de la manga de camisa. Sería en realidad un título apropiado, amigo Carlos, dijo el glorioso, considerando que el más valiente tendrá como recompensa una mujer. Bien dicho, sabiduría, aprobó Luis. Buenas noches, primo. Voy a armarme, pero entre tanto, ¿qué pasará si yo gano la condesa con mi propia mano? Pues entonces vuestra majestad deberá convertirse en un verdadero flamenco, repuso el duque con voz alterada. No podría serlo más, aseguró el rey con tono de sincera confianza. Lo que lamento es no poder convenceros de que es verdad. El duque se limitó a desear buenas noches al rey, de un modo parecido al de un caballo bravío que rechaza la caricia del jinete que va a montarlo y trata de tocarlo suavemente para que se quede tranquilo. Podría perdonar su doblez, dijo a Crèvecoeur, pero no el que me crea tan tonto como para dejarme engañar por sus protestas.
Luis también hizo confidencias al regreso a su cuartel a Oliver el Diablo. Este escocés es una mezcla tan grande de disimulo y sencillez que no sé qué pensar de él. Pardiez, cuando pienso en su imperdonable tontería de ir a contar el plan del honrado de Lamarck en presencia de Borgoña, Crèvecoeur y todos ellos, en lugar de soplármelo al oído y darme por lo menos la opción de ayudarlo o rechazarlo. Es mejor que sea así, señor. En vuestra escolta hay muchos que sentirían escrúpulos de atacar a los borgoñones sin ser provocados o de aliarse con Guillermo de Lamarck. Tenés razón, Oliver. Reconozco que existen semejantes locos en el mundo, y no tenemos tiempo para hacer desaparecer sus escrúpulos con una pequeña dosis de interés. Debemos ser leales, Oliver, y sinceros aliados de Borgoña, al menos por esta noche. ¿Acaso el tiempo nos ofrezca una oportunidad de obtener mejor juego? Id, ordenad que ningún hombre permanezca desarmado y que en caso de necesidad disparen contra quienes griten Francia y Saint-Denis, como si dijeran infierno y Satanás. Yo mismo dormiré con la armadura puesta, que Crawford destaque a Quintín de Urguara en el punto extremo de nuestra línea de centinelas, próximo a la ciudad, y de esa manera será el primero en sacar ventajas de la salida que nos ha anunciado. Si su suerte lo salva, tanto mejor para él, pero que se tenga especial cuidado con Martius Galeotti, a fin de que permanezca en la retaguardia, en el lugar más seguro posible. Es demasiado aventurero y propenso a sentirse a la vez soldado y filósofo. Cuidad de todas estas cosas, Oliver, y tened buenas noches. Dígnense Nuestra Señora de Clery y San Martín de Tours ser bondadosos con mi sueño. La salida. Al mirar, vio multitudes incalculables que surgían de la puerta de la ciudad. Milton, el paraíso reconquistado. No tardó en reinar un profundo silencio en el campamento del gran ejército reunido delante de Lieja. Durante un tiempo los gritos de los soldados que repetían sus señas tratando de unirse a sus respectivas banderas dieron la impresión de ladridos de perros perdidos que buscaban a sus amos, pero finalmente, vencidos por el cansancio del día, los soldados dispersos se agruparon en los refugios que pudieron encontrar, y cuando esto les resultó imposible cayeron muertos de fatiga junto a los muros o valles, o en todo lo que les pudiera deparar una protección momentánea, hasta la llegada del día, que muchos de ellos no alcanzaron a ver. Un profundo sueño se apoderó de casi todos, con excepción de quienes montaban guardia cerca de los alojamientos del rey y del duque, los peligros y esperanzas del día siguiente, hasta los proyectos de gloria que en muchos de los nobles jóvenes provocara el espléndido premio prometido a quien vengara el asesinato del obispo de Lieja, daban vueltas a su fantasía mientras permanecían semi-inconscientes de sueño y cansancio. No sucedía lo mismo con Quintín de Urguar, pues la certidumbre de que solamente él estaba al tanto de la forma de distinguir a de Lamarck en la batalla, el recuerdo de quien le hiciera llegar esa información y el augurio favorable que de esta situación desprendíase la idea de que su suerte lo llevaba a una crisis sumamente peligrosa y de resultado dudoso, pero que, por lo menos, era una oportunidad de triunfar, le quitaron todo deseo de dormir y le infundieron un vigor que desafiaba la fatiga. Apostado por orden expresa del rey en el punto extremo entre el campamento francés y la ciudad, bastante hacia la derecha del suburbio que ya hemos mencionado, esforzábase por penetrar las tinieblas que lo rodeaban y abusaba sus oídos para captar el menor ruido que pudiera anunciar algún movimiento en la ciudad sitiada. Sin embargo, los grandes relojes de la misma dieron las 3 de la mañana y todo estaba tranquilo y silencioso, como una tumba. Por fin y precisamente cuando Quintín comenzaba a pensar que el ataque sería diferido hasta el amanecer, considerando con alegría que entonces iba a haber luz suficiente para reconocer la barra siniestra a través de la flor de lis de Orleans, le pareció oír en la ciudad un zumbido como el de abejas que se agitan para defender a sus panales. Escuchando pudo cerciorarse de que el ruido continuaba, pero era imposible distinguirlo como un sonido preciso. Semejaba el murmullo del viento que agitaba las ramas de los árboles a cierta distancia o tal vez a algún arroyo aumentado por las últimas lluvias y que iba a parar al turbio Mosa con ímpetu mayor que el acostumbrado. Tales consideraciones impidieron a Quintín dar la alarma, pues era considerado una grave falta el hacerlo prematuramente. Pero cuando el ruido se hizo más fuerte y pareció distinguirse al mismo tiempo hacia su propio puesto y hacia el suburbio, consideró que era su deber retirarse lo más silenciosamente posible y advertir a su tío al mando de un pequeño cuerpo de arqueros destinado a sostener a Quintín. Todos estuvieron de pie en un momento,
haciendo el menor ruido posible, y antes de que pasara un segundo estaba con ellos Lord Crawford, quien envió a un arquero para que pusiera sobre aviso al rey y a su séquito, y llevó su pequeño destacamento a alguna distancia de la hoguera, a fin de que la luz de ésta no hiciera visible a los soldados. El ruido, que parecía ir acercándose, había cesado entonces, pero era posible escuchar todavía el de la marcha, aún lejana, de un numeroso grupo de gente que se le aproximaba al suburbio. Los perezosos borgoñones se han dormido en sus puestos, murmuró Crawford. Ir hasta el suburbio Cunningham a despertar a esos bueyes estúpidos. Manteneos pegado a la retaguardia mientras vais, dijo Durward, pues o mucho me engaño o hay un numeroso cuerpo entre nosotros y el suburbio. Bien dicho, Quintín, hijo mío, aprobó Crawford. Sois un soldado superior a vuestros años. Solamente se han detenido a esperar que los demás avancen. Quisiera saber dónde están. Me arrastraré hacia ellos, señor, propuso Quintín, y trataré de traeros alguna información. Id, hijo mío, tenéis buenos oídos, ojos sagaces y buena voluntad, pero tened cuidado, no quisiera perderos por nada del mundo. Quintín, con su arcabuz preparado, avanzó por un terreno que ya reconociera cuidadosamente la tarde anterior, hasta convencerse de que no sólo estaba en las proximidades de un cuerpo muy importante detenido entre el cuartel del rey y el suburbio, sino que además muy cerca de él se encontraba una partida menor como avanzada. Parecían consultarse en voz baja, como si no supieran con seguridad qué hacer. Finalmente 2 o 3 soldados destacados de esta partida se acercaron hasta quedar muy cerca de él. Comprendiendo que era imposible retirarse sin ser descubierto, Quintín preguntó en voz alta: ¿Quién vive? —¡Viva Lieja! —Es decir, Francia —le contestaron. Disparó inmediatamente Quintín su arcabuz y vio que un hombre caía con un gemido, y él mismo, ante la instantánea pero insegura descarga de varias piezas que lanzaban sus disparos en forma desordenada a lo largo de la columna, evidentemente numerosa, se apresuró a retirarse hacia la guardia principal. —Bravo, mi valiente muchacho —dijo Crawford—. Ahora retirémonos hacia el patio, pues son demasiados para enfrentarnos en campo abierto. Así lo hicieron. En el jardín encontraron todo en perfecto orden y al rey pronto para montar a caballo. —¿A dónde vais, señor? —preguntó Crawford. —¿Estáis más seguro aquí con vuestra propia gente? —No, tengo que ir inmediatamente al lado del duque, pues debe convencerse de mi buena fe en este momento crítico, o de lo contrario nos veremos atacados por borgoñones y liegenses al mismo tiempo —dijo el rey a tiempo que montaba a caballo. Dio luego indicaciones para que Dunois se pusiera al frente de las tropas francesas en el exterior y Crawford dirigiera la guardia de arqueros y otras tropas para defender la casa de recreo y sus alrededores. Ordenó además que llevaran 2 piezas de artillería y todos los falconetes que quedaran a media milla de allí y que entre tanto reforzaran sus posiciones, pero que bajo ninguna circunstancia avanzasen aunque creyeran conseguir ventajas con ello, y una vez dadas estas órdenes se alejó hacia los cuarteles del duque acompañado de una pequeña escolta. La demora que permitió realizar totalmente estas disposiciones fue debida a que la buena suerte de Quintín quiso que diera muerte al dueño de la casa que actuaba como guía de la columna, destinada a llevar contra ella el ataque que, de haber sido realizado instantáneamente, hubiese tenido probabilidades de éxito. Durward, que por orden del rey lo acompañó al cuartel del duque, encontró a este último entregado a verdaderos arrebatos de cólera que casi le impedían cumplir con sus deberes de general, nunca más necesarios que entonces. Efectivamente, además del estrépito originado por un nuevo y furioso combate que había comenzado ahora en el suburbio, en el ala izquierda del ejército, y del ataque contra los cuarteles que continuaba con decisión en el centro, una tercera columna de liegenses, aún más numerosa que las anteriores, había salido por una brecha más distante y, marchando por veredas, viñedos y senderos conocidos por ellos, cayó sobre el flanco derecho del ejército borgoñón, que alarmado por sus gritos de guerra de Viva Francia y Saint-Denis, Montjuïc, que se mezclaban con los de Lieja y Jabalí Rojo, y ante la idea de que esos gritos provocaron de una traición de parte de sus aliados franceses, opuso una resistencia débil e imperfecta, en tanto el duque, echando espumarajos por la boca, jurando e insultando a su señor feudal y a todo lo que a éste perteneciera, ordenaba disparar con armas de fuego o con flechas contra todo lo que fuera francés, blanco o negro, con lo cual referíase a las fajas blancas con las que se habían adornado los soldados de Luis.